Bienvenidos a LNR Sports, bienvenidos. Es tiempo de hablar de fútbol y es tiempo de hablar de lo que pasó toda esta semana en Champions y por supuesto centrarnos en el partido que ayer termina empatando Emelec ante Católica. Perdonarán cualquier tipo de molestia con la voz, la verdad es que entre tanto fútbol que como hemos hablado aquí a ver esta semana, transmisiones de por medio, pues bueno, estoy un poco tocado de la garganta, pero aquí estamos porque hay que hablar de Liga Pro, este partido diferido de la fecha 1, que en su momento trajo mucha polémica también en el canal, lo pudimos desarrollar, del diferimiento que había tenido la visita de Emelec ante Católica, en un Emelec que no había inscrito a los jugadores para la fecha 1, porque aún no se pronunciaba la directiva como oficial, y Emelec no había hecho un pago en ese entonces. Todo ese lío que se armó, que Católica hasta el día de hoy sigue pidiendo al tema legal con un juez que rechazó ese pedido del tema de los documentos en la superintendencia que no se los habían dado. En fin, una novela larguísima que a la final se dictaminó con que el partido no se juegue en la fecha 1, sino recién este miércoles, aprovechando que iban a estar otros equipos ecuatorianos en competiciones con Mebol. En fin, el partido que 1-1 para Católica y Emelec. Partido que creo que Católica termina superando a Emelec ampliamente de verdad. Por cierto, Sudamericana vamos a hablarlo mañana porque quiero unir la victoria, felicitaciones a la gente de Cuenca, la victoria del Cuenquita en Santos en el Alejandro Serrano Aguilar, lo quiero combinar con el partido de hoy que se va a jugar entre Macará y América de Cali. A eso también sumado el partido Independiente que juega a las 5 Independiente, 7:30 Macará América de Cali. Lo hablaremos mañana y también metiéndolo con la fecha 8 que ya se viene porque mañana también juega Liga, mañana juega Barcelona, en fin, todo está muy apretado como pasa por estas fechas por Libertadores y Sudamericana. Yendo al partido de Emelec y Católica, hubo cambios en la alineación de Vicente Sánchez, no todos de mi agrado, de hecho la mayoría no los compartía. Sabíamos que venía un Emelec con bajas, no está Fragoso ni Miller todavía, que eso ya pasó en la fecha pasada que Emelec perdió ante el Cuenca. Se sumó Luis Fernando León como baja, que va a estar de 3 a 4 semanas por un problema en uno de sus tobillos, unas molestias ligamentarias, es lo que Emelec pudo informar en el comunicado que sacaron. Y no iba a estar Stala insegura porque fue expulsado. Entonces Emelec a priori tenía 4 bajas importantes, 2 titulares en defensa, el enganche y el revulsivo estrella que estaba teniendo en estos partidos en el campeonato. Entonces iba a haber cambios y así fue la alineación inicial de Emelec. Fue línea de 4, Ortiz, Romario, Leguizamón, Stalin Valencia, Garrico. Media cancha rara porque fueron 4. Napoli por izquierda, por derecha Angelo Mina, en medio jugaron Griffith y la máquina Quintero. Y en punta jugó Neris junto a Pixini. ¿Por qué no es de mi agrado esta alineación? Me parece que en Emelec, pese a que no inicia mal el partido, un Emelec que estuvo bien plantado, defendiéndose, hubo muchas incongruencias en el plan de partido que el equipo eligió hacer. No por los dos que estaban en medio, ojo, que son tipos de poco juego, como la máquina y Griffith. La máquina por lo menos te da despliegue y algo, intenta cortar, pero Griffith de verdad que en el gol de Católica se vio un nivel muy bajo, cómo transita fácil Clavijo por su zona. En fin. Y Napoli, el encargado de, en teoría de ayudar a Emelec a clarificar las transiciones, que de hecho lo hizo. Hay un golazo que le salió a Emelec en un contragolpe que entre Pixini y Napoli lo deja mano a mano. Napoli a Pixini fue hacia adentro, dejó a Gregory Anangodeo en el camino y define muy bien. Termina anulando el gol Emelec, anulando porque había falta de Pixini, de Napoli en el inicio de la jugada. En fin, ese inicio de partido creo yo favorable a Emelec, donde Católica aún no entraba del todo. Se vino abajo cuando Londoño, que ya fue titular, después de pasar mucho tiempo lesionado y fue ingresando poco a poco, lo bailó a Garrico. A Emelec le entraron fácil por todos lados. Mauro Díaz, Londoño, después fue Alonso con Mejía. En el segundo tiempo cambio un poco Católica, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Lo cierto es que yo creo que los cambios de Vicente Sánchez no terminaron saliendo del todo. Poner a Neris en un partido donde el equipo va a estar a 60 metros del arco. Neris, un tipo alto, corpulento, lento. Era más un partido para Luka Klimovic, que es un especialista en espacios. Ariel Mina, tipos que te den velocidad. Tú tenías a 2 ochos por fuera. De verdad que a mí me pareció rarísimo, porque Emelec igual le entraron por los costados, y era lógico que iba a pasar esto. Y lo que estaba sosteniendo Emelec y lo que lo sostuvo en competencia para mí fue lo de Pixini y Napoli. El nivel que fueron muy criticados los dos por su partido contra el Cuenca, yo creo que con argumentos,
pero en un entorno que no era favorable. Ayer a Pixini tú les das estos espacios y obviamente la vas a pasar mal, ¿no? Napoli, un tipo que incluso sin jugar en su mejor posición, a un toque, a dos toques, el tipo ya sabe dónde controlar, cómo orientar sus pases y aclaraba el panorama en un Emelec que tenía muy poco tiempo la pelota y por eso era tan valioso. Entonces, buena noticia para Emelec que los dos ya volvieran a su mejor nivel. Dicho esto, Emelec pasó defendiéndose y defendiéndose mal. Hay en el primer tiempo, yo contabilizo no menos de 3 acciones de gol de Católica. Una tajada de Ortiz, luego un disparo de Mauro Díaz de afuera que se clavó en un ángulo. Un gol increíble que se pierde del mismo Mauro Díaz tras una jugada de Londoño, lo deja mano a mano ante el arquero, solo, la manda afuera. Y una de Palacios tras un error de Valencia, termina rematándole al cuerpo del arquero, el Tigre Palacios, a Ortiz, que fue la figura de Emelec y la figura del partido. Entonces, como dije, Emelec no se defendió bien. Este creo que fue el grave problema y Emelec fue un equipo que fue perdiendo fuerza en la transición, netamente por los perfiles escogidos del talento a disposición, ¿no? Por eso a mí no me quedó claro de verdad este plan de partido. Y eso sumo que para mí en este dominio que tenían Mauro Díaz y Londoño, que como digo creo fueron los mejores minutos de Católica en el primer tiempo, aparte de que el equipo no se defendió bien, hay yo creo que titularidades que no se sostienen más. De verdad que lo de Griffith para mí viene siendo muy flojo, muy flojo, un jugador que en teoría debe de destacar por su despliegue, que de verdad corta poco y nada del juego porque no entiende dónde ir, cómo ir, que el equipo esté compacto, no me parece un gran 5 ni siquiera en lo defensivo, que en teoría es su virtud. Mira que la máquina, soy uno de sus grandes críticos, pero es mejor. El despliegue, el sacrificio, yendo a las divididas, es mejor. Y creo que es uno de los que de verdad ha hecho ningún mérito como para ser titular. El otro es Neris, que yo no digo que Neris es un malo jugador, ojo, no por nada metió como 20 y pico goles en Uruguay, pero no ha hecho mérito para estar por encima de Klimovic, que ojo, yo sé que Klimovic ha jugado bastante, no le han salido los goles, pero dense cuenta en qué contextos ha jugado Emelec, ¿no? En el partido, los partidos que más espacios ha tenido, Clásico, Independiente, Delfín, el gol que mete, son cuando él más cerca ha estado de anotar, que yo no creo que nadie dude de la calidad de Luka Klimovic a esta altura, ya lo vimos en Imbabura, en el comienzo del campeonato, en fin, son jugadores que yo no creo que puedan faltar. Y el otro yo lo meto a Guerrico, que es verdad que Ariel Mina, que entró como extremo su reemplazante, se ha ganado el puesto, no es su fortaleza la defensiva, pero ayer le dieron un baile a Guerrico. Y que creo que ofensivamente Ariel Mina es mejor. Ojo, no solo como lateral, cuando Emelec usa línea de 3, un carrilero que tiene más fuerza por la banda, que yo también creo que puede hacer el rol de Guerrico de llegar a cerrar las jugadas al segundo palo, porque Emelec le gusta atacar en sus mejores momentos con los dos carrileros bien profundos, internándose al área. Creo que Ariel Mina también es otro que debería entrar pronto en ese 11. Y bueno, ¿y qué pasó en el segundo tiempo ya para sintetizar un poco esto? Bueno, el segundo tiempo, Católica inicia ganándolo de una. Clavijo y el Tigre Palacios inventaron un golazo con complicidad para mí de Griffith. Y de ahí viene la lesión de Clavijo que yo creo que marca un punto aparte en el partido de Católica. Porque sale Clavijo y entró Luis Moreno, que no es un interior, es 5. Católica pierde fluidez en ataque y Emelec crece en el partido. Hubo 2 desbordes de Romario previo a ese gol de tiro de esquina donde hay una falla del Tigre Palacios. Y por eso digo, siempre a Romario en Emelec, hasta en los peores contextos, entre Pixini y Angelo Mina alimentándolo para que pase, para que gane metros, para que pueda proyectarse al ataque, cosa que no pasaba en el primer tiempo. Una se la puso en la cabeza a Neris, que la falla, ese remate cuando lo tenía Romo ahí achicándole. La otra no llega el mismo Neris y de ahí viene el tiro de esquina, que falla el Tigre Palacios y viene el gol de Valencia. Y Emelec anota cuando más había levantado ofensivamente. Y también creo que hay una evidente mala lectura de Diego Martínez en los cambios. Porque el partido ya con Emelec replegado estaba para jugadores que sean más técnicos en espacios reducidos, jugadores que te ayuden a sacarle gente de encima de los talentosos que quedaban, que a esa altura era Andrés Rodríguez el mejor, que ha entrado bien en Católica. Y Martínez puso jugadores que lo que más necesitan es tener lugar para correr, espacio, Rose, Chiqui Palacios, porque estaba casi parado como extremo, Fajardo. Y en ese contexto no iban a demostrar creo que sus mejores cualidades. Y Emelec
es verdad que Ortiz ya no fue exigido tanto en ese cierre, termina hasta cómodo, te digo yo, cerca, porque hay unas polémicas, que no quiero hablar de las polémicas, sinceramente, aquí de si hay penal o no contra Jean-Paul Herrera, yo creo que sí, hay penal o no de Leguizamón por mano, yo creo que sí. El árbitro se equivocó para los dos, el gol anulado de Emelec estuvo bien anulado, hay Católica algunas jugadas divididas que no le pitaron, Emelec otras que sí, en fin. Creo que a los dos los afectó y por eso yo me voy con el resultado de que entre la mala lectura de Martínez, Emelec terminó sacándolo cómodo también por la lesión de clavijo, que era el más claro del segundo tiempo. Y el primero sí se salvó de todo, el equipo de Vicente Sánchez. Como digo, por ahora sigue sin convencer en Liga Pro, sigue sin Emelec tener mucho juego y congruencia en el plan de partido con el talento escogido. Pero bueno, termina sumando un punto que en la altura es buenísimo, viendo el contexto del equipo. Y ahora quiero hablar de los cuartos de Champions un poco, un breve repaso. El primer día, es decir, antes de ayer, el martes, se jugó el Madrid-Bayern, donde el Bayern termina ganando el partido al Madrid, un partido donde fue cambiante, porque el Bayern por grandes tramos del primer tiempo lo dominó. Un partidazo de Olise por derecha, sacándose todo el mundo, organizando, atrayendo. Kane, que en el segundo tiempo metió un golazo. El partido de Nabri también capitalizando los espacios que ya se había comido algunos goles en el primer tiempo. Y el Madrid que se dedicó a contragolpear, ¿no? Que Güler y Valverde le filtran pelotas a Vinicius y Mbappé, que la realidad es que no estuvieron en su mejor día, pese a que Mbappé terminó marcando un gol. El Madrid muy a lo suyo, contragolpes, no defendió bien el Madrid, hay que decirlo. La pasó muy mal Álvaro Carreras, le tocaban mucho ese doble 5 de Pitarche, Tchouaméni. Pero en el segundo tiempo, después del gol del Bayern, vuelve el Madrid a crecer en el partido. Entre Vinicius, Mbappé, creo yo que el Madrid da un paso al frente y Neuer termina siendo la gran figura. No tengo dudas de aquello. Que el Bayern gana el partido, sí, porque Mbappé y Vinicius de verdad desaprovecharon mucho. Pero como dije, fue un Madrid que creció en el segundo tiempo con el ingreso de Bellingham, con el ingreso de Brahim Díaz, el equipo ganó fuerza en campo rival y termina por ahora estando ya el Bayern con esto a un paso de las semifinales que le tocaría con el PSG en un eventual lado, gracias a su arquero en gran parte. Y de ahí el otro partido que se jugó fue el Sporting Arsenal, que el Arsenal para mí lo gana tranquilo. Es verdad que comenzó sufriendo el inicio de la espalda del lateral derecho de Ben White, que no está Timber por lesión. Maxi Araujo es muy talentoso, ya lo conocemos al lateral izquierdo uruguayo, que en el Sporting juega de lateral, en el Uruguay de extremo. Entró mucho, pero de ahí, segundo tiempo, el Arsenal dominó a placer, con Odegaard, que manejó los tiempos. Entraron bien Dauman y Martinelli por las bandas para dar fluidez con mayor criterio. Havertz se movió mejor que Joker y así termina viniendo el gol, pase de Martinelli y la jugada de Havertz después para el 1-0. Y el Sporting no tuvo reacción. Es verdad que el Sporting tenía mucho lesionado. Luis Guilherme, por ejemplo, entre ellos. Julman, que para mí fue la baja más importante, que es el mediocentro más dominante que tienen. Porque fueron dominados todo el segundo tiempo y gran parte del primero. Y no hubo reacción. Braganza no entró bien, Nel tampoco, como había pasado en la llave pasada ante el Bodo. Y termina para mí el Arsenal a nada de clasificar a semifinales y enfrentar al otro ganador de ayer, que termina siendo la gran sorpresa de la fecha de Champions. El Atlético le ganó 2-0 al Barça en un partido que de verdad el Barça para mí no lo jugó bien. No me gustó la alineación de entrada de Flick con Eric García en el doble 5, ahí junto a Olmo y Pedri. Pensé que se le iba a jugar un poco más, sinceramente, viendo que el Atlético se iba a priorizar primero neutralizarlos. Fue un partidazo de Yamal, de verdad, sacándose gente de encima, abriendo caminos por ese lado derecho, encarando ante el mundo sin compañía porque Koundé casi no iba. Que terminó siendo desaprovechado porque al Barça le pasó que en el momento de mayor control del partido, le pasa lo de siempre, se achica sin presión, le ganan la espalda a Cubarsí y Juliano Simeone tras un pase gigantesco, Julián Álvarez, expulsado Cubarsí por falta como último hombre, o falta por esto de la zona doxo y bien expulsado, en fin, porque era una jugada manifiesta de gol. Y de ahí viene el golazo de Julián Álvarez de tiro libre y al segundo tiempo donde Flick cambia, Pedri sale por lesión, ya han dicho colegas en España, entra Fermín, entra Gavi, sale Lewandowski, queda Rashford como 9, que había estado algo activo en el primer tiempo como extremo, pese a que finalizando mal. Y viene un Barça que mejora, pero el Atlético estaba bien cerrado, ¿no? Fue un gran partido de Marcos Llorente, de Lenormand, del mismo Pubil, Muso siempre respondiendo bien, hoy un gran nivel del arquero argentino.
y termina liquidándoselo con el ingreso de Sorloth, que para mí mover a Julián a la izquierda terminó de devolverle control al Atlético y liquidando el partido, y para mí dando un gran paso a ir a semifinales en esta serie, y un Barça que de verdad decepcionó, un Yamal que nunca tuvo socios, un Pedri que se lesionó, que es el segundo mejor jugador del equipo tal vez luego de Lamine, y un equipo que de verdad no encontró respuesta tras esa expulsión. Y el otro partido que se dio ayer fue el del PSG-Liverpool, que para mí fue un baile total del PSG. Que el 2-0 termina todavía dejándole algo de esperanzas al equipo de Slot, que ayer cambio línea de 3 con Gómez, Van Dijk, con AT, y aún así le entraron por todos lados, ¿no? Esa línea de 3 quedaba expuesta, no podía cubrir tanto en medio, y el PSG el primer tiempo con Doué, con Joao Neves, le dio un baile. Dembélé se comió muchos goles, aún así en el segundo tiempo con más espacios, porque el Liverpool se adelantó un poco más, se pudo triangular mejor, y de verdad que entraban Hakimi, Nuno Méndez, el pase que le mete Joao Neves a Kvaratskhelia en el 2-0 es fantástico. Y que la gran noticia para el Liverpool dentro de todo esto, que no tuvo reacción ayer con esta alineación novedosa, con Szoboszlai de falso 9, con Ekitike por izquierda, no encontró nunca cómo neutralizar al PSG ni tampoco cómo atacar, ¿no? Pese a que los carrileros subían bastante, tanto Kerkez como Frimpong, de verdad que fue un mal partido de Slot, simplificado en el final, 4 cambios metidos como al 70 y pico, ya cuando todo estaba liquidado. De verdad que no entiendo la altura de la continuidad de Slot a esta altura del partido en la temporada, y se vio ayer en un partido donde el Liverpool, para mí, como dije, fue ampliamente superado por el Paris Saint-Germain, y la mejor noticia que tienen es que solo quedó 2-0 y que algo de esperanza pueden tener. Pero bien, este fue el programa de hoy. Saben que subimos contenido aquí en la cuenta de YouTube de la Nueva República de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Díganme qué contenido también quieren que siga. Yo también leo sus comentarios para ver qué análisis quieren que se haga de temas en concreto. Siempre lo tenemos en cuenta. Estamos en nuestra cuenta de Instagram como Mauricio Bermúdez 20. Me pueden encontrar ahí. En nuestra cuenta de Instagram también como LNK Sports S, donde subimos la mejor información deportiva a nivel nacional e internacional. En mi cuenta de Twitter estoy con Mauricio Bermúdez 20, generalmente ahí me encuentro bastante activo al día a día. Fue un placer haber estado con ustedes y será hasta el día de mañana.